¿Alguna vez has mirado tu vida y sentido que, aunque tenías todo lo que siempre soñaste, algo faltaba? Como si hubiera un vacío en lo más profundo de tu alma, y nada, absolutamente nada, fuera suficiente para llenarlo. Así era como vivía yo. Allí estaba, en una fiesta de lujo, conversando y riendo como si todo fuera perfecto. Sostenía una copa de champán, con una sonrisa en el rostro y un vestido impecable que atraía todas las miradas. Para cualquiera que me viera desde afuera, parecía tenerlo todo, pero si alguien mirara más de cerca, tal vez habría notado el cansancio escondido detrás de mis ojos, y si hubiera podido escuchar mis pensamientos esa noche, habría oído un grito silencioso que resonaba dentro de mí. ¿Por qué esto aún no es suficiente? Recuerdo caminar hacia una enorme ventana que daba vista a la ciudad. Las luces de los edificios brillaban como estrellas, pero todo lo que yo veía era vacío. El sonido de las risas y la música se volvía cada vez más distante, como si estuviera atrapada en un mundo donde nadie realmente me veía. Mientras miraba mi reflejo en el vidrio, me pregunté, ¿quién es esta persona? La mujer reflejada era hermosa, impecable, con todo lo que muchos desearían, pero, por dentro, sentía que algo estaba roto. Mi vida, que parecía un sueño, era en realidad una secuencia de días solitarios, noches largas, y un vacío que ni las fiestas, los viajes ni la ropa cara podían llenar. Cada vez que alcanzaba un nuevo logro, un desfile, una portada de revista, un cumplido, sentía una alegría momentánea, como una llama que se apagaba tan rápido como se encendía. En casa, el silencio era ensordecedor. Mi apartamento era grande, lleno de muebles hermosos y cuadros caros, pero vacío, tan vacío como yo me sentía. Y, aunque estaba rodeada de lujo, me sentaba en el sofá y me preguntaba, ¿es esto todo? ¿Es para esto que vivo? Hubo una noche, en particular, que quedó marcada para siempre. Era tarde, y estaba sola en la sala, mirando una foto mía en una revista que acababa de publicarse. Todos decían que estaba deslumbrante en esa portada, pero, mientras miraba esa imagen, sentí un dolor en el pecho. Esa mujer en la foto parecía tan feliz, pero, por dentro, todo estaba hecho pedazos. Fue entonces cuando recordé algo que mi madre solía decirme cuando era niña. Amanda, la verdadera felicidad no está en lo que puedes conquistar, viene de Dios. En ese momento, esas palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, pero me faltaba lo más importante. Y fue allí, en el silencio de esa noche, que me di cuenta de que el vacío que llevaba en el pecho nunca se llenaría con cosas. Algo más grande me estaba llamando, aunque aún no entendía qué era. Y, sin saberlo, ese fue el comienzo de todo lo que cambiaría mi vida para siempre. Cuando conocí a Ricardo, pensé que finalmente había encontrado la pieza que faltaba en mi vida. Era diferente a todos los hombres que había conocido. Mientras muchos solo me veían como una mujer bonita, alguien para presumir, Ricardo miraba mis ojos como si viera algo más allá de la superficie. Era carismático, atento, y tenía una fe que me intrigaba. Fue ese brillo en su mirada, esa pasión por Dios, lo que me hizo creer que, tal vez, Él era la respuesta al vacío que llevaba en mi corazón. Nuestro romance fue rápido e intenso, lleno de momentos que parecían sacados de una película. Me decía que yo era la mujer que había pedido a Dios, y eso me hacía sentir especial. Poco tiempo después, nos casamos. Recuerdo ese día como si fuera ayer, el vestido blanco, la iglesia llena, las promesas de amor eterno pronunciadas frente a todos. Estaba llena de esperanza, creyendo que ese amor sería el comienzo de una nueva vida, pero la realidad del matrimonio fue muy diferente de lo que imaginaba. Al principio, todo era hermoso. Ricardo era cariñoso, protector y dedicado. Sin embargo, con el tiempo, algunas cosas comenzaron a cambiar. Pequeñas discusiones empezaron a surgir. Primero, eran celos disfrazados de cuidado. Me preguntaba con quién hablaba, miraba mi teléfono, cuestionaba mis elecciones de ropa. Solo quiero protegerte, decía. Y por un tiempo, le creí. Pero los celos de Ricardo crecieron. Empezó a controlar con quién hablaba,
a dónde iba e incluso lo que hacía. Lo que antes parecía amoroso, ahora se volvía asfixiante. Ya no me sentía libre para ser yo misma. Y lo peor, las discusiones comenzaron a volverse más intensas. Palabras duras fueron dichas, y muchas veces las peleas terminaban con un silencio pesado entre los dos. El mayor dolor llegó cuando descubrí que Ricardo no era tan perfecto como yo pensaba. Él también tenía sus luchas, sus pecados ocultos. Las traiciones, tanto emocionales como físicas, fueron como un golpe en el estómago. Aquel hombre que me prometió ser un compañero de vida estaba destruyendo mi confianza. Y sin darme cuenta, yo también comencé a perderme. En medio del dolor, busqué maneras de escapar. Culpé a Ricardo por todo, pero en el fondo sabía que también me estaba alejando cada vez más de la mujer que un día soñé ser. Entonces, en uno de los momentos más difíciles, ocurrió algo que lo cambió todo. Durante una discusión, las palabras que cruzamos fueron tan duras que parecían irreversibles. Me sentí rota, como si aquel matrimonio hubiera consumido toda mi fuerza. Aquella noche, mientras lloraba sola, miré al espejo y casi no reconocí en lo que me había convertido. Era como si estuviera atrapada en una prisión emocional y no supiera cómo escapar. La convivencia con Ricardo, marcada por altibajos, reflejaba nuestras heridas internas. Ambos estábamos heridos, y en lugar de sanarnos juntos, seguíamos lastimándonos más y más. La promesa de un amor eterno parecía cada vez más distante, y me preguntaba, ¿todavía hay esperanza para nosotros? Esa etapa de mi matrimonio fue una mezcla de amor y dolor, de esperanza y desilusión. Estaba en una lucha constante, tratando de salvar lo que parecía desmoronarse, mientras lidiaba con mis propios sentimientos de rechazo y fracaso. Fue una de las etapas más difíciles de mi vida, pero, sin saberlo, Dios estaba a punto de usar todo eso para escribir una nueva historia. Después de que mi matrimonio con Ricardo colapsó, sentí como si el suelo hubiera sido arrancado bajo mis pies. Estaba sola, desamparada y completamente perdida. Era como si mi vida, que ya tenía tantas carencias, ahora estuviera aún más vacía. Todos los sueños que tenía para el futuro, todas las promesas hechas, todo se había disuelto, y lo que quedó fue un dolor que parecía imposible de soportar. Sin saber cómo lidiar con ese fracaso, busqué una salida. Quería huir de mí misma. Quería llenar el vacío que había crecido dentro de mi corazón. Fue entonces cuando me aferré a la idea de que, si lograba ser perfecta a los ojos del mundo, tal vez eso me daría algún alivio. Así que comencé a buscar la perfección a cualquier costo. Me lancé de lleno al mundo de las cirugías plásticas. Me sometí a procedimientos que prometían hacerme más joven, más hermosa, más adecuada. Pero, con cada transformación en mi cuerpo, lo que veía en el espejo seguía incomodándome. No importaba cuántos cambios hiciera, el vacío dentro de mí permanecía. Recuerdo una cirugía en especial. Era un procedimiento arriesgado, pero estaba tan cegada por la idea de que eso me haría feliz que ignoré todas las advertencias. Durante la recuperación, algo salió mal. Mi cuerpo comenzó a rechazar el implante y, de repente, el dolor físico se sumó al dolor emocional que ya cargaba. Fue esa noche, sola en una habitación de hospital, cuando tuve la experiencia más aterradora de mi vida. Con fiebre alta y el cuerpo agotado, sentí como si estuviera al borde de la muerte. Mientras cerraba los ojos, vi algo que nunca olvidaré, una visión del infierno. Era como si Dios me estuviera mostrando las consecuencias de todo lo que había hecho hasta ese momento, como si estuviera gritando para que despertara antes de que fuera demasiado tarde. Vi imágenes de sufrimiento, oscuridad y personas clamando por ayuda, pero no había socorro. El miedo se apoderó de mí de una forma que ninguna palabra puede describir. Y, en medio de ese horror, una voz suave pero firme resonó dentro de mí. «Amanda, vuelve a mí». Cuando desperté, mi corazón latía con fuerza. Era como si hubiera vuelto a la vida después de estar al borde del abismo. Me di cuenta de que, por más que intentara huir, por más que intentara llenar el vacío con belleza, éxito o cualquier otra cosa, nada en el mundo podía salvarme. Estaba perdida,
sin dirección, pero, por primera vez, sentí que Dios me estaba llamando de vuelta. A partir de ese momento, comencé a darme cuenta de que el camino que había recorrido hasta entonces estaba equivocado. La búsqueda de aceptación, de validación, solo me había alejado más de quien realmente era. Pero, en ese instante de vulnerabilidad, algo cambió. El dolor de estar perdida finalmente me hizo ver que necesitaba ser encontrada. No sabía cuál sería el próximo paso, pero sabía que Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que podía haber un propósito para mi vida, incluso después de todo lo que había pasado. Después de todo lo que viví, los errores, las elecciones vacías y el dolor que parecía insoportable, llegué a mi límite. Mi cuerpo estaba cansado, mi mente confusa y mi alma parecía muerta. Era como si estuviera a la deriva en un océano oscuro, sin saber hacia dónde nadar, sin fuerzas para continuar. Fue en una mañana gris cuando todo empezó a cambiar. Estaba sola en mi habitación, sentada al borde de la cama, mirando al suelo, perdida en mis propios pensamientos. La sensación de vacío seguía ahí, pero esta vez parecía insoportable. Me sentía atrapada en un ciclo sin fin, búsqueda, frustración, dolor, y de repente, algo dentro de mí se rompió. Por primera vez en muchos años me arrodillé. No sé explicar qué me llevó a hacerlo en ese momento. No sabía qué decir, no tenía un discurso bonito, ni sabía si Dios realmente me escucharía, pero allí, en el suelo frío de mi habitación, con lágrimas rodando por mi rostro, susurré: Dios, si realmente estás ahí, por favor, ayúdame, ya no sé qué hacer. Lo que sucedió a continuación es difícil de describir con palabras. No fue como si una voz audible me hablara, ni como si una luz brillara desde el cielo, pero sentí, por primera vez, una paz que nunca había sentido antes. Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Allí, en ese momento, me di cuenta de que Dios siempre había estado conmigo, incluso cuando estaba lejos de Él, incluso cuando tomaba decisiones que lo entristecían. Ese día, comencé a tomar decisiones que cambiarían mi vida. La primera fue dejar de esconderme detrás de las cosas que usaba para sentirme suficiente. Decidí quitarme los implantes y dejar a un lado la obsesión por la apariencia perfecta. No fue fácil. El mundo en el que vivía juzgaba por las apariencias y sabía que enfrentaría críticas. Pero algo dentro de mí decía que, si quería empezar de nuevo, necesitaba dejar atrás esas máscaras. Rechacé ofertas que parecían tentadoras. Las marcas y agencias seguían buscándome, ofreciendo contratos con cifras absurdas, pero sabía que volver a ese mundo significaría alejarme de Dios nuevamente. Así que, con el corazón apretado, dije, no. Por primera vez, puse la voluntad de Dios por encima de la mía. Comencé a buscar su presencia de todas las formas posibles. Leí la Biblia como si estuviera descubriendo un tesoro escondido. Cada versículo parecía hablarme directamente, como si Dios estuviera narrando mi propia historia. Empecé a asistir a una iglesia, aunque al principio me sentía insegura. Allí encontré personas que me acogieron, me escucharon y me ayudaron a entender que Dios no solo me perdonaba, sino que también me amaba con un amor que nunca antes había experimentado. Fue un proceso. Cada día sentía que una parte rota de mí estaba siendo restaurada. Lloré mucho, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud. Era como si Dios me estuviera limpiando, quitándome toda la culpa, todo el dolor, y mostrándome que yo tenía valor, no por lo que hacía o por mi apariencia, sino simplemente porque Él me creó y me eligió. El gran cambio no fue algo instantáneo, sino un viaje. Cada paso que daba hacia Dios era un paso lejos del vacío que había dominado mi vida, y por primera vez, no solo estaba viviendo, estaba siendo encontrada, amada y transformada. Finalmente entendí que todo lo que había buscado en el mundo nunca sería suficiente, porque lo que realmente necesitaba solo Dios podía darme. Él me dio una nueva oportunidad, una nueva vida, y lo más importante, un nuevo propósito. La Amanda que surgió después de ese encuentro con Dios era diferente. No era perfecta, pero era libre, y eso,
para mí, lo era todo. Después de todo lo que pasé, los errores, las heridas y los momentos en los que pensé que nunca sería capaz de amar o confiar en alguien nuevamente, ya había renunciado a la idea de empezar de nuevo. Para mí, el amor parecía algo imposible. El dolor de mi primer matrimonio había dejado cicatrices profundas y creía que nunca volvería a abrir mi corazón a nadie. Pero Dios tiene una manera de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Después de años sin ningún contacto, Ricardo y yo nos reencontramos. Era una tarde tranquila, casi común, pero el impacto de ese momento quedó grabado en mí para siempre. Estaba saliendo de la iglesia, después de una reunión que trajo paz a mi corazón, cuando lo vi de pie a lo lejos. Parecía diferente. No era solo su apariencia, sino algo en su mirada. Antes de acercarme, mi corazón latió más fuerte, y no sabía si era miedo o esperanza. Había tantas emociones mezcladas dentro de mí que apenas pude dar el primer paso. Cuando finalmente nos miramos, fue como si el tiempo se detuviera. Él sonrió de una manera tímida, casi arrepentida, y lo primero que dijo fue: «No merezco tu perdón, pero quiero pedirte eso». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era odio, no era resentimiento, sino una barrera que ni siquiera sabía que aún existía. Ricardo comenzó a contarme sobre los años que estuvimos separados. Me dijo que, después de habernos distanciado, su vida también se derrumbó. Enfrentó una enfermedad grave, algo que lo puso cara a cara con su propia fragilidad. Dijo que, durante ese tiempo, encontró a Dios de una manera que nunca había experimentado antes. Sus palabras sonaban sinceras, pero lo que más me conmovió fue la transformación que veía en sus ojos. Era como si aquel hombre que un día me había herido estuviera frente a mí como una persona completamente nueva. En los primeros encuentros, me mantuve cautelosa. El miedo a revivir todo lo que nos había herido seguía ahí, pero poco a poco, Dios comenzó a trabajar en mi corazón. Cada conversación que teníamos era una oportunidad para recordar, sanar y, sobre todo, perdonar. El momento más significativo de esta reconciliación fue cuando él me pidió perdón, mirándome directamente a los ojos, con lágrimas rodando por su rostro. Me dijo: «Fallé como esposo, fallé como hombre, pero Dios me dio una nueva oportunidad y todo lo que quiero es empezar de nuevo contigo, de una manera diferente, con Él en el centro». Lloré como hacía mucho tiempo que no lloraba, porque en ese momento entendí que Dios no solo estaba restaurando a Ricardo, sino que también me estaba sanando. Dios nos estaba dando una nueva oportunidad, no solo en el amor, sino en la vida. Decidimos empezar de nuevo con una base diferente. No se trataba de borrar el pasado, sino de construir algo nuevo sobre él. Aprendimos a orar juntos, algo que nunca habíamos hecho antes. Colocamos a Dios como el centro de nuestra relación, y eso lo cambió todo. El camino no fue fácil. Muchas veces, los fantasmas del pasado intentaron perseguirnos, pero cada vez que eso sucedía, elegíamos volver al propósito que Dios tenía para nosotros. No se trataba solo de amarnos mutuamente, se trataba de aprender a amar como Dios nos ama, con paciencia, con perdón y con gracia. Hoy, cuando miro a Ricardo, veo a un hombre diferente. Veo a alguien que reconoció sus errores, pero que también eligió permitir que Dios lo transformara. Y cuando él me mira, sé que ve a alguien que eligió perdonar, no por mérito humano, sino porque Dios me enseñó que el perdón libera. Nuestro nuevo comienzo fue más que un segundo matrimonio. Fue la prueba de que Dios puede restaurar lo que parecía perdido. Hoy, somos compañeros no solo en el amor, sino también en la fe. Y juntos vivimos cada día como un regalo, agradeciendo al Señor por habernos dado una segunda oportunidad. Después de todo lo que vivimos, el dolor, los errores y sobre todo, la redención, Ricardo y yo sabíamos que Dios tenía un propósito para nuestra historia. No tenía sentido que Él nos restaurara solo para quedarnos callados, viviendo nuestra vida en paz, mientras tantas personas a nuestro alrededor enfrentaban los mismos dolores que nosotros habíamos experimentado. Era como si Dios nos estuviera diciendo: ahora que han sido sanados,
es momento de ayudar a otros a encontrar sanidad también. Así fue como el llamado comenzó a tomar forma en nuestros corazones. No llegó como un plan grandioso, ni como una visión completa. Era solo una sensación, un peso en el corazón, como si Dios nos estuviera invitando a decirle a las personas que Él puede restaurar lo que parece imposible. Nuestro primer paso fue sencillo, pero lleno de significado. Decidimos abrir nuestra casa para pequeños encuentros. Invitábamos a parejas que conocíamos, personas que también enfrentaban crisis en sus relaciones o que estaban desanimadas en la fe. Nos sentábamos todos juntos, orábamos, compartíamos nuestra historia y escuchábamos las de ellos. Al principio solo eran 2 o 3 familias, pero algo increíble comenzó a suceder. Esas personas salían de allí tocadas, transformadas, y la semana siguiente traían a alguien más. En poco tiempo, nuestra sala ya no podía contener a todas esas personas. Entonces, comenzamos a alquilar un pequeño salón para los encuentros. Con un micrófono sencillo y sillas prestadas, hablábamos de lo que Dios había hecho en nuestras vidas, de cómo nos sacó del abismo y nos dio un nuevo comienzo. No teníamos experiencia, no sabíamos exactamente cómo hacerlo, pero teníamos algo que nadie podía quitarnos: la certeza de que Dios nos estaba guiando. Los desafíos llegaron. No fue fácil. Muchas veces, las cuentas del alquiler del salón se pagaban con sacrificio. Hubo momentos en que Ricardo y yo nos mirábamos y nos preguntábamos si estábamos en el camino correcto. Pero cada vez que pensábamos en rendirnos, algo sucedía. Un mensaje de alguien que había sido impactado, un testimonio de un matrimonio restaurado, o una persona que entregaba su vida a Dios. Cada victoria era un recordatorio de que, incluso en los días difíciles, Dios estaba con nosotros. Recuerdo a una mujer que se acercó a mí después de una reunión. Me tomó las manos con tanta fuerza que sus dedos temblaban. Con lágrimas en los ojos me dijo: si no hubiera escuchado su historia, habría renunciado a mi matrimonio hoy. Pero ahora entiendo que Dios puede transformar todo, así como lo hizo con ustedes. Fue en ese momento que entendí que nuestro propósito iba mucho más allá de lo que podría haber imaginado. El ministerio comenzó a crecer. Personas que antes estaban alejadas de la fe comenzaron a acercarse a Dios. Parejas que estaban al borde del divorcio encontraron fuerzas para empezar de nuevo. Jóvenes que no encontraban sentido en la vida comenzaron a soñar de nuevo. Cada historia de transformación nos llenaba de gratitud y daba más sentido a nuestra misión. Pero no todo fue fácil. Tuvimos nuestras batallas espirituales, ataques y críticas. Algunas personas cuestionaban nuestra capacidad, señalando nuestros errores del pasado como si estos nos descalificaran para servir a Dios. Pero en lugar de desanimarnos, usamos esas críticas como combustible. Sabíamos que no estábamos allí porque éramos perfectos, sino porque Dios elige a quien Él quiere, independientemente del pasado. Cada día, nuestro ministerio se convertía en más que un trabajo. Era nuestra vida. No se trataba de Ricardo o Amanda, sino de lo que Dios podía hacer a través de personas comunes como nosotros. Nuestro propósito no era ser vistos, sino señalar hacia Él. Hoy, miramos hacia atrás y vemos cómo Dios transformó nuestras heridas en testimonios. Lo que antes parecía el final, ahora es el comienzo de una historia que sigue escribiéndose. Nuestro ministerio no es solo un trabajo o un proyecto, es la prueba de que Dios toma lo que está roto, lo repara y lo usa para su gloria. Y si hay algo que hemos aprendido en este camino, es que no importa cuán lejos creas que estás, o cuán irreparables parezcan tus heridas, Dios puede usar todo, absolutamente todo, para traer una nueva vida. Ese es el mensaje que llevamos en cada palabra que compartimos, en cada vida que tocamos. No porque seamos especiales, sino porque Dios lo es. Los primeros pasos en nuestro ministerio estuvieron marcados por muchas bendiciones, pero también por desafíos que pusieron a prueba nuestra fe de maneras que nunca imaginamos. Ricardo y yo estábamos aprendiendo, día a día, que servir a Dios no significa ausencia de luchas, sino la certeza de que Él estaría con nosotros en cada una de ellas. Las revelaciones comenzaron a suceder de formas inesperadas. Eran momentos simples,
pero profundos, que sabía que no venían de mí. Una vez, durante una reunión de oración, sentí una impresión fuerte en el corazón. Miré a una mujer que estaba sentada en la última fila, con la cabeza baja, tratando de no llamar la atención. Algo dentro de mí decía que ella estaba cargando un dolor inmenso. Tomé valor y me acerqué a ella con mucho cuidado. Cuando coloqué mi mano en su hombro, no sabía qué iba a decir, pero las palabras simplemente surgieron. Dios ve lo que estás pasando. Él conoce tu sufrimiento y quiere que sepas que está contigo, incluso en este valle. La mujer comenzó a llorar desconsoladamente. Después me contó que había estado pensando en quitarse la vida esa misma semana, creyendo que a nadie le importaba. Ese momento no solo salvó su vida, sino que me mostró lo mucho que Dios nos estaba usando para tocar a las personas de formas que ni siquiera entendíamos completamente. Pero, junto con las revelaciones, vinieron las pruebas de fe. Un día, mientras orábamos por una pareja joven que enfrentaba un matrimonio en ruinas, comencé a tener sueños. No era algo común, pero eran tan claros que me dejaban sin palabras. En el sueño, veía al esposo atrapado en cadenas y a la esposa intentando desesperadamente liberarlo, sin éxito. Cuando compartí esto con ellos, el hombre comenzó a llorar y confesó que estaba involucrado en algo que lo estaba destruyendo por dentro, una adicción. Esa confesión fue el inicio de su restauración, pero también un recordatorio para mí de que, a veces, Dios nos muestra cosas para que podamos ayudar a otras personas a liberarse. Era un llamado no solo a escuchar a Dios, sino a tener el valor de actuar basándonos en lo que Él nos revelaba. Las pruebas de fe, sin embargo, no solo se manifestaron en las vidas de las personas a nuestro alrededor, también llegaron directamente a nosotros. Hubo un período en el que enfrentamos críticas severas, incluso de personas cercanas. Algunos decían que no éramos dignos de liderar, que no teníamos el conocimiento ni la preparación necesaria. Otras veces, pasamos por dificultades financieras tan grandes que nos preguntábamos cómo podríamos seguir adelante. Recuerdo una noche específica, cuando todo parecía desmoronarse. Ricardo y yo estábamos sentados en el suelo de la sala, exhaustos, orando y preguntando a Dios si estábamos en el camino correcto. Fue uno de esos momentos de silencio que casi nos hacen dudar, pero, de repente, el teléfono sonó. Era una persona a la que habíamos ayudado meses antes. Nos llamó para agradecer y decir que su vida había sido completamente transformada. Sus palabras nos recordaron que nuestro trabajo no era en vano y que Dios, efectivamente, nos estaba sosteniendo, incluso cuando no podíamos verlo. Estas experiencias moldearon nuestra fe de manera profunda. Aprendimos que Dios habla de formas inesperadas y que, para escuchar su voz, necesitamos estar dispuestos a obedecer, incluso cuando no entendemos por qué. Cada revelación era una invitación a confiar más en Él. Cada prueba era una oportunidad para crecer. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que todas estas revelaciones y pruebas de fe nos prepararon para algo más grande. Nos enseñaron a depender completamente de Dios, a creer que Él está en control, incluso en las tormentas. Y, lo más importante, nos mostraron que la fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino actuar como si la victoria ya estuviera conquistada, porque en Cristo ya lo está. Cada día que despierto, lo primero que hago es dar gracias. Agradezco a Dios por la vida, por el amor, por la oportunidad de estar aquí, viviendo lo que nunca pensé que sería posible. Si alguien me hubiera contado años atrás que mi dolor, mis errores y mis derrotas se convertirían en parte de algo tan grande, no lo habría creído. Pero ahora, viviendo para el propósito que Dios nos entregó, todo tiene sentido. Ricardo y yo entendemos que nuestras vidas ya no nos pertenecen. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, tiene un propósito mucho mayor: alcanzar vidas y llevar el mensaje de que Dios puede transformar cualquier historia. Pero vivir para el propósito de Dios también significa enfrentar desafíos. No todos entienden nuestra elección de vida. Algunos preguntan, ¿por qué no regresan a trabajar en el mercado tradicional? ¿Por qué renunciaron a una vida estable para dedicarse a algo tan incierto? La respuesta es simple, pero poderosa.
porque no podemos ignorar el llamado de Dios. No podemos guardar para nosotros lo que Él ha hecho. Y sí, hay días difíciles. Hay momentos en los que llegan las cuentas, los recursos son escasos, y nos preguntamos cómo seguiremos adelante. Pero, de alguna manera, Dios siempre provee, siempre. Hemos vivido situaciones en las que, desde un punto de vista humano, era imposible continuar, pero, en el último momento, Dios nos sorprendía. Alguien aparecía con una ofrenda, una ayuda inesperada, o se abría una puerta de forma milagrosa. Una vez, estábamos organizando un evento en una zona necesitada, y simplemente no teníamos suficientes recursos. Estábamos a punto de cancelarlo cuando un hombre, que nunca habíamos conocido antes, se acercó a nosotros y dijo: «Dios tocó mi corazón para ayudarlos. ¿Qué necesitan?». Proveyó todo lo que faltaba. Fue un milagro que nos recordó que, cuando vivimos para el propósito de Dios, Él nunca nos deja faltar nada. Hoy, nuestro ministerio impacta cientos de vidas. No somos famosos, no tenemos riquezas materiales, pero tenemos algo que no se puede comprar: la alegría de saber que estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. Cada sonrisa, cada lágrima de gratitud, cada vida restaurada es un recordatorio de que vale la pena. Y, si hay algo que he aprendido al vivir para el propósito de Dios, es que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que compartes. Cuando entregamos nuestras vidas a algo más grande, descubrimos que somos parte de un plan perfecto, donde incluso los momentos difíciles tienen un propósito. No sé hacia dónde nos llevará este camino en el futuro, pero sé que, mientras Dios sea nuestro guía, seguiremos adelante, llevando su mensaje de amor y esperanza a donde Él nos envíe. Porque, al final, no hay nada más gratificante que vivir no para uno mismo, sino para un propósito eterno. ¿Sabes? Al mirar hacia atrás, todo lo que hemos vivido, los dolores, los errores, los altibajos, ahora tiene sentido. Cada momento difícil, cada lágrima, cada oración fue parte del plan de Dios para transformarnos y llevarnos a vivir algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. La verdad es que, cuando entregamos nuestras vidas a Él, no importa cuán rotos estemos, Dios toma cada pedazo y crea algo hermoso. No sé lo que estás viviendo ahora. Tal vez te sientas perdido, cansado o incluso sin esperanza, como yo me sentí tantas veces. Pero quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Dios te ve. Él conoce tus luchas, tus dolores, y, aunque todo parezca no tener salida, Él tiene un propósito increíble para tu vida. Dios no está lejos, esperando que seas perfecto para acercarte a Él. Al contrario, Él está con los brazos abiertos, listo para ayudarte a comenzar de nuevo, exactamente como estás. Eso fue lo que hizo por mí y por Ricardo, y es lo que puede hacer por ti. Hoy, te invito a dar el primer paso. Tal vez sea solo una oración sencilla, como la que yo hice años atrás, cuando dije: «Dios, necesito ayuda». Él escuchó mi clamor, y sé que también escuchará el tuyo. No importa el tamaño de tu dolor o de tus errores, Dios está listo para transformarte y darte una nueva vida. Si este mensaje tocó tu corazón, no esperes más. Pídele a Dios que entre en tu vida, y te prometo que comenzará una obra que ni siquiera puedes imaginar. Y si necesitas ayuda, si sientes que no puedes hacerlo solo, estamos aquí para caminar contigo. Deja tu comentario diciendo: «Quiero una oración», y oraremos juntos. No estás solo. Dios te ama, y tiene algo hermoso reservado para ti. Confía en Él, y permite que te muestre el propósito maravilloso que solo Él puede revelar. Hasta la próxima.